La tecnología juega malas pasadas a veces. Ya. Ya. Vamos a comenzar con la clase. ¿Se ve mi pantalla de Excel en sus computadores? Sí. Ya. Por si acaso, a mí me han hecho bastante en los comentarios en la encuesta docente de que a veces yo estoy explicando en el computador y los alumnos se tupen, por decirlo de alguna forma, en el hecho de ver la pantalla, disminuirla, ir a su Excel, replicar y como que les cuesta seguir ese ritmo, ¿ya? Así que yo eso me enteré en la encuesta docente, nunca me lo dijeron durante el semestre. Así que les pido que cuando estemos haciendo la clase, si voy muy rápido y necesitan que yo pause, para que ustedes puedan replicar lo mismo en sus computadores, díganme, ¿ya? Comenzando. Lo que nosotros estamos viendo aquí en pantalla es la interfaz de Excel, ¿ya? Vamos a comenzar por este sector de acá. Lo que nosotros vemos aquí son las fichas de Excel, ¿ya? En las fichas tenemos la ficha de archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición de página y el resto que ven allí. En cada ficha están las diferentes herramientas de Excel distribuidas. También para que nosotros nos ordenemos un poco y nos podamos guiar cuando estemos viendo una función de Excel, aparte de guiarnos por el nombre de la ficha, también vamos a hablar de los conjuntos, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la ficha inicio tenemos el conjunto portapapeles y en el conjunto portapapeles tenemos la opción de pegar, recortar, copiar y formato. Tenemos el conjunto fuente, alineación, número, estilos, celdas, edición, análisis. Si nos vamos, por ejemplo, a la ficha datos, más adelante, por ejemplo, yo les voy a indicar que vamos a trabajar con la opción de texto en columnas. Entonces, para guiarlos, les voy a decir, texto en columnas está en la ficha datos, conjunto herramientas de datos. Entonces, ficha datos, conjunto herramientas de datos, y aquí está texto en columnas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, estas son las fichas y las diferentes herramientas que tiene Excel. Más abajo, tenemos aquí, este sector de acá, esta es la barra de fórmulas, ¿ya? En la barra de fórmula, ustedes pueden ver el contenido de lo que ustedes escriben en una celda de Excel en mayor detalle. También aquí pueden editarlo. Y la barra de fórmula, ustedes el espacio lo pueden agrandar. Por ejemplo, si colocan el cursor en el límite inferior de la barra de fórmulas y hacen clic con el botón izquierdo sin soltar, pueden agrandar el tamaño de la barra de fórmulas, ¿ya? Eso es para facilitar la lectura del contenido de una celda. Más adelante, cuando estemos trabajando con Excel, yo creo que en algunos casos, yo he llegado a trabajar con la barra de fórmula hasta tamaño 4, más o menos. Hasta ahí más o menos. Ahí me ha tocado a veces editando fórmulas que me ha tocado inventar a veces. A ver, me escriben aquí un mensaje en el chat. Aquí hay un compañero que les da un consejo de cómo poder trabajar de forma más cómoda con la ventana de Excel y de Zoom al mismo tiempo. Vean, ¿me dan un segundo, por favor? Ya, siguiendo. Más abajo, acá, estos rectángulos blancos que vemos son las celdas de Excel, ¿ya? Las celdas de Excel se trabajan con coordenadas, ¿ya? Esas coordenadas están establecidas por una letra que representa la columna, que es lo que tenemos acá arriba, A, B, C, D, y el número de una fila, que es lo que tenemos aquí al costado, con números. Por ejemplo, yo aquí estoy en la celda B2, es decir, columna B, fila 2. Para que no se confundan lo que es columna y fila, hay un tips que les doy, es que las columnas son las verticales, igual que la columna vertebral de uno. ¿Ya? Entonces ahí,
columnas a las verticales, igual que nuestra columna. Más abajo tenemos aquí la barra de pestañas, ¿ya? En donde yo voy viendo las diferentes hojas que he creado en mi documento. En este caso yo tengo creada la hoja 1. Si yo a la hoja 1 le quiero cambiar el nombre, por ejemplo, a hoja alumnos, hago doble clic, queda en gris, escribo alumnos y puedo cambiar el nombre de la hoja. ¿Ya? Además de cambiar el nombre de la hoja, si ustedes hacen clic con el botón derecho sobre ella, acá abajo, pueden también cambiarle, como va a salir allí, pueden también cambiar el color de la pestaña, ¿ya? Por si es que lo desean. Para insertar una nueva hoja en su Excel, presionan aquí el símbolo más y con eso logran crear una nueva hoja en su programa. Si ustedes por algún motivo desean eliminar una hoja que hayan creado, hacen clic con el botón está cargando esto. Para eliminar una hoja, hacen clic con el botón derecho y eligen la opción eliminar. Le dan eliminar y con eso se elimina la hoja de Excel que seleccionaron. Ahora, un detalle importante sí con eso. Cuando ustedes en Excel eliminan una hoja, ese cambio es irreversible, ¿ya? La eliminación de hoja es permanente, así que antes de eliminar una hoja, tienen que pensarlo bien, ¿ya? Porque si la eliminan, después si se arrepienten no se puede recuperar. Más aspectos con respecto a la interfaz de Excel. Acá abajo tenemos las diferentes vistas que yo tengo con respecto a una hoja. Tengo la vista normal, que es la que estamos viendo actualmente. Tenemos la vista de diseño de página, que yo personalmente no la utilizo. Y tenemos la tercera interfaz, que es la de saltos de página, que es una que yo recomiendo bastante para que se utiliza cuando ustedes quieren ajustar el Excel al momento de exportarlo ya sea a un PDF o imprimirlo en papel. Al costado de eso, está la vista de diseño de página. Esta de acá, la tercera, es la de salto de página. Volvemos a la vista normal. Acá tienen el tema de cómo darle zoom a una planilla de Excel. Recomendación: trabajen con un tamaño, con un zoom que a ustedes les acomode, ¿ya? Puede sonar como obvio, pero si el programa tiene la opción de colocarle zoom y ustedes para que vean de forma cómoda tienen que tener un zoom, no sé, de 200, háganlo, ¿ya? No fuercen la vista por forzarla, ¿ya? Por algo los programas tienen esta opción de zoom. Es mejor que trabajen con una pantalla con letras grandes a que estén forzando la vista. Lo último en cuanto a interfaz, acá arriba, en la parte superior, lo que yo tengo es la barra de herramienta de acceso rápido, ¿ya? La barra de herramienta de acceso rápido comúnmente viene configurada con 3 comandos. El comando de un disquete, que significa guardar. Con eso ustedes van guardando los cambios que van realizando en su archivo. Tengo la opción de deshacer y la opción de rehacer. Como ustedes podrán apreciar, yo tengo habilitadas más opciones. Tengo, por ejemplo, la opción de enviar el Excel como un PDF, enviar el Excel como archivo adjunto en un correo electrónico, el asistente para tablas y gráficos dinámicos, y tengo la opción del formato condicional y la opción de borrar filtros, ¿ya? Eso se puede, esto, como lo pueden apreciar, se puede personalizar. Para realizarlo, en esta flecha que aparece aquí al final, ustedes hacen clic, se van aquí a la opción de más comandos,
Se abre una pantalla, una ventana. Ahí viene. Se abre esta ventana, en donde aquí de comandos más utilizados, vamos a cambiar esto por todos los comandos. Y con eso ustedes van a tener aquí un listado con todas las opciones que tiene Excel. Ustedes pueden escoger la que prefieren, la seleccionan, le dan agregar y la van a visualizar aquí como un atajo rápido. Una vez que seleccionaron y agregaron, le dan a aceptar y van a visualizar en la parte superior el atajo que hayan seleccionado. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe, pero una pregunta, ¿cuál nos Dime. recomienda usted que tengamos nosotros? Así como que más vamos a utilizar. Los recomendados son, bueno, los de estos de correo electrónico, si no tienen integrado Outlook, no lo recomiendo porque para poder enviarlo como archivo adjunto tienen que tener integrado Outlook en el computador. El que yo encuentro que es indispensable es el de asistente para tablas y gráficos dinámicos. Y por un tema de comodidad, el del borrar filtro. Esos dos yo creo que son como los que se sugieren, pero igual dependen de ustedes cuando estén trabajando en el Excel, vayan viendo cuál es el comando que más utilizan. Entonces así se vienen a estar navegando por las fichas, seleccionando y colocando. Por ejemplo, ahora que lo pienso, uno que sería bastante bueno tener acá arriba es el administrador de nombre, que lo vamos a ver yo creo el próximo miércoles o lunes subsiguiente. Sería bueno también tenerlo acá arriba como atajo rápido. Ya, ok. Gracias, profe. De nada. Yuvisa, ¿qué cosa de nuevo? Para colocar un atajo rápido, Yuvisa, acá arriba, pinchas esa flecha que tienes ahí al final, donde dice personalizar barra herramienta de acceso rápido, pinchas, te vas a la opción de más comandos, y allí, aquí cuando te llegues acá, pinchas en vez de comandos más utilizados, todos los comandos, y ahí vas a tener la lista desplegada con todos los comandos que tiene Excel. Seleccionas el de tu preferencia, le das a agregar, va a aparecer acá, y ahí le das a aceptar. Y lo vas a tener acá arriba insertado. Profe, ¿cómo se llama la opción de los gráficos? ¿Cuál la de la tabla dinámica, la que tengo acá arriba? Sí, sí. Asistente para tablas y gráficos dinámicos. Por si acaso, ese comando, asistente para tablas y gráficos dinámicos, no está disponible en Mac, solamente en Windows. Ahora, continuando, vamos a construir una tabla acá abajo. ¿Ya? Vamos a, por ejemplo, hacer una lista de notas. Yo voy a colocar, por ejemplo, el número de lista. Voy a colocar nombre. Como va a ser un curso, por ejemplo, va a tener la PEP 1, la PEP 2, el promedio de los controles, que para eso vamos a tener, por ejemplo, 3 controles. 2, 3. Tenemos esta estructura. Y vamos a tener, por ejemplo, los siguientes alumnos. Vamos a tener, por ejemplo, a Isabel Tapia. Vean un segundo.
Krishna levantó la mano. No, profe, fue sin querer. Ah, ya. Bueno, aquí vamos con nombre de alumno. Tenemos, por ejemplo, la alumna Isabel Tapia. Tenemos el alumno, por ejemplo, Zvonko Veskovi. Tenemos la alumna Anita Quintana. Tenemos el alumno Danilo Lillo. ¿Alguien me sugiere un quinto nombre? ¿Sugerencias de nombre? Juanito Pérez. Juanito Pérez. Ya, está Juanito Pérez. ¿Ya? Esos son los alumnos de este curso. El número de lista, en este caso, va a ser un correlativo en 1. Por ejemplo, yo en ese caso, en vez de estar escribiendo 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo, basta con que escriba yo solamente los dos primeros números, 1 y 2. Con eso yo a Excel le estoy diciendo que esto va aumentando en 1. Selecciono ambos números, coloco el cursor en la esquina inferior derecha de la selección. Cuando tomo el cursor de esa forma de una cruz negra, hago clic con el botón izquierdo y sin soltar arrastro hacia abajo y con eso tengo automáticamente mi serie de relleno confeccionada. Ahora, por si acaso, en esto que yo hice acá, voy a insertar una hoja nueva. Si yo quisiera que estuviesen solamente, por ejemplo, números impares, yo podría escribir 1, 3, selecciono, arrastro y voy a tener solamente números impares. Estas son series de rellenos que yo puedo crear en mi Excel. Por ejemplo, yo también podría tener, no sé, secciones de curso. Tengo la sección A1, replico hacia el lado o hacia abajo, y Excel me va completando con A1, 2, 3 y 4. Si es que alguien, por ejemplo, solamente le replica A1, A1, A1 o el número, en este cuadro que aparece al final, que es el botón de opciones de autorrelleno, ustedes pinchan y asegúrense que esté la opción de serie de relleno habilitada. También Excel tiene otras opciones precargadas, como por ejemplo los días de la semana. Yo puedo escribir los días, el lunes, selecciono hacia el lado o hacia abajo, y si yo voy replicando hacia el lado, me coloca los días de la semana. Con los meses lo mismo. Si yo escribo mayo y replico, me coloca los meses del año que vienen. Y si sigo arrastrando, me va completando la vuelta. ¿Se entendió? Profe, ¿cómo se ve si está activado eso? En este botón de opciones de autorrelleno, esto que ves acá, tú pinchas y asegúrate que esté habilitada la opción de serie de relleno. Ah, ya. Gracias, profe. De nada. Entonces, esa es como la explicación de las series de relleno en Excel, algo muy básico. ¿Ya? Una explicación básica que diga. Volviendo a nuestro listado de curso, ya tenemos el número de lista, tenemos el nombre de los alumnos, y aquí hay un detalle. Si nosotros vemos los nombres, todos los nombres en términos visuales van desde la fila B hasta la fila C, en términos visuales. Pero, por ejemplo, si yo hago clic en la celda C2, Tapia no está escrito acá. El nombre Isabel Tapia está escrito en la celda B2. En la celda C2 no hay nada. Si yo, por ejemplo, empiezo a completar esta lista, digo que, por ejemplo, Isabel Tapia en la PEP 1, digo que se sacó un 6,5, Enter, el nombre Isabel Tapia queda cortado. Si yo hago el resto con lo mismo, por ejemplo, es Vescovi, aquí se sacó un 5, Anita Quintana se sacó un 6, Danilo Lillo no le pegaba mucho a Excel, sacó un 3, y Juanito Pérez se sacó un 4,7. Todos los nombres quedan truncados.
¿Ya? Antes de solucionarlo, vamos a completar, por ejemplo, primero las notas. Sigamos. Isabel Tapia en la segunda prueba sacó un 7. Bonco sacó un 7 también. Anita Quintana mantuvo su 6. Danilo subió, sacó un 6,2. Juanito Pérez también subió, sacó un 6,8. Y en los controles la cosa estuvo 7, 7, no lo dio. Un 4, un 5, un 6,7, 6,6, 4,5, 7, un 3, 3,2, 6,2, un 5, un 4, un 6,1. Esas son las notas que tienen estos alumnos. Les doy ahí un minuto para que las copien. Ya, ¿estamos todos listos ya con las notas copiadas? Sí, Ya, lo que vamos a hacer ahora, entonces, vamos a, primero que todo, dejar esto un poco más estandarizado en el sentido de que tengo notas que están con un decimal y tengo otras notas que están sin decimales. Lo que voy a hacer es estandarizar todo a un decimal. Para ello, selecciono todo el área en donde están las notas escritas, que es esa área. Sobre esta área seleccionada, hago clic con el botón derecho, me voy a la opción de formato de celdas. En formato de celdas se me abrió un cuadro en el cual yo puedo trabajar varios aspectos relacionados con la apariencia de las celdas. Este cuadro. En este cuadro voy a escoger la ficha número, categoría número, y aquí en posiciones decimales voy a indicar una posición decimal. Le doy a aceptar y ahora con eso todos mis números se visualizan con un decimal. ¿Estamos claros? ¿Se puede repetir, por favor? Sí. Seleccionamos el área de las notas. Sobre ellas hago clic con el botón derecho, opción formato de celdas. Aquí en este cuadro que se llama formato de celdas, me voy a la ficha número. En la ficha número, aquí en categoría, busco número y en posiciones decimales marco 1. Le doy a aceptar y allí lo tengo. Gracias, Pepe. De nada. Profe, ¿Sí? a mí me pasa que entre la G y la H me sale una línea como cortada, como una columna. Sí, como una línea, ¿cierto? Sí, sí, me imagino que indica la página, pero no sé cómo sacarla. No, es lo mismo que yo tengo acá, entre la I y la J. Ah, ya, esa misma. Sí, es cuando nosotros estuvimos jugando al principio con esto de la vista de salto de página,
te está indicando que cuando tú vayas a imprimir tu documento, ahí se va a hacer el corte de página. ¿Y se cómo puedo llama? sacarla o moverla? Nunca supe cómo se quitaba. Pero te puedes ir a la opción de aquí de vista de salto de página y la línea que tengas, córrela hacia el lado. Ya, Esta línea gracias. la corres. Esa línea ahí la puedes correr y ahí se soluciona. Ahora, retomando esto de acá, lo que voy a hacer yo ahora, ya solucioné el tema de los decimales, lo que tengo que arreglar es el tema de los nombres que están cortados. Para eso, si ustedes se fijan, tengo algunas columnas como la B, que su ancho no me permite mostrar el contenido que hay escrito en la celda, como también tengo el caso de la columna A, que el ancho de la columna es excesivo con respecto al contenido que tiene la columna misma. Lo que tengo que hacer entonces es ajustar el ancho de las columnas al contenido. Eso para hacerlo de forma automática y no estar manualmente moviendo las columnas, lo que pueden hacer son dos opciones. Una opción es seleccionar desde acá arriba las columnas que desean ajustar o hacen clic con el botón izquierdo en esta esquina de acá y con eso queda seleccionado automáticamente toda la hoja de Excel. Con cualquiera de las dos opciones, luego colocan el cursor entre medio de dos letras acá arriba del encabezado, entre medio de cualquiera de las dos columnas que estén seleccionadas, y cuando el cursor tome esa forma de una doble flecha, hacen doble clic con el botón izquierdo. Y con eso, el ancho de las columnas se ajustan al contenido. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Consulta antes de seguir. La primera clase, ustedes cuando se conectaban a Zoom, les apareció un formulario donde tenían que colocar su nombre, ¿cierto? Sí, a mí hoy día igual. ¿Y hoy también les apareció el mismo formulario? Sí, profe. Ah, ya. Hoy le O apareció... sea, la primera vez sí, después cuando ingresé, como que guardé el segundo link y ahí no me aparecía Ah, de ya. nuevo la... Ya sí. Pero, por ejemplo, a gente que hoy le volvió a salir el formulario, ¿le aparecía en blanco o ya con sus datos ya ingresados? Con los datos ingresados Con solo me algunos permite. datos, sí. Ah, ya. Me pidió el root. Sí, solo poner el root. Ya. Ok. Ya, continuamos. Es una duda que tenía ahí cómo se ve esa parte de usuario. ¿Por qué se hace eso? El formulario está para que en pantalla aparezcan los nombres de ustedes. Ya. Si en el formulario, a veces lo que ocurre es que aparece, por ejemplo, se conectó a iPhone, Galaxy, entonces, por un tema de registro de quién se conecta, se hace eso. A pesar de que el curso es sin asistencia, por si acaso, el curso no tiene asistencia. Profe, una consulta. Dime, Sebastián. Como dijo mi compañera, ¿se puede guardar el link Sí, del formulario que se manda? Igual se van a ingresar los datos, o sea, de mi perfil. sí, puedes ingresar con el segundo link, no hay problema. Lo que ocurre sí es que a veces, cuando ingresas con el segundo link, el nombre de usuario no cambia. Entonces, en ese caso, tendrías que tú tener la precaución cuando te conectes, ver si dice Sebastián Aravena. Y si no, editar tu nombre. Ah, ya, profe. Gracias. Solamente eso. Que a veces mejor que a veces cuando uno está conectado, como estamos sin cámara, ver como nombres de dispositivo, como que es mejor ver aunque sea nombre de persona. Ya, retomando. ¿Se entendió esto del ajuste de columnas? Sí. Sí, profe.
Claro. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a seguir trabajando la apariencia de esto y vamos a agrupar por... No, antes de agrupar por nombre, vamos a crear vamos a colocar la columna del promedio final. ¿Dónde creen ustedes, dónde colocarían ustedes el promedio final del alumno? Después de las notas de los controles. Eso es lo que uno haría usualmente, ¿ya? Colocarla acá, después de todos los controles, ahí, el promedio final. Ahora, yo te pregunto a ti, Camila, ¿tú usas aplicaciones como Uber Eats, Pedidos Ya o cosas por el estilo? Sí, Cuando tú vas a escoger un restaurante, ¿te pones a leer todos los comentarios asociados al restaurante o ves primero las notas? las notas. Las estrellitas, ¿cierto? Y si tienes dudas, lee los comentarios, ¿o no? Exacto. Aquí entonces, si eso tú lo extrapolas a esto, el promedio final del alumno es el resumen. Vendría a ser las estrellitas que tiene. Y todo esto que tenemos acá vendrían a ser los comentarios porque es el detalle que llevó a construir ese promedio final. Entonces, mi recomendación es que el promedio final, en vez de colocarlo en la última columna, lo coloquen al principio automáticamente después de los nombres. Para eso, vamos a hacer clic con el botón derecho sobre la letra C. Vamos a escoger la opción de insertar y con eso insertamos una nueva columna acá. Y en esta columna vamos a poner el promedio final. Yo les dije al principio que aquí no solamente íbamos a ver temas de este electivo de Excel intermedio avanzado, y yo les decía, para la administración. Entonces, como consejo, cuando ustedes construyen informes, siempre las columnas o filas que sean de resúmenes, colóquenla al principio, ¿ya? De esa forma facilitan la lectura de los datos hacia el usuario. Entonces con eso ponemos promedio final acá. Y una vez que ya tenemos el promedio final, ahora sí, vamos a insertar dos filas acá arriba de la tabla, porque ahí vamos a colocar los agrupamientos de datos y los porcentajes asociados a las evaluaciones. Como voy a insertar dos filas nuevas, selecciono la fila 1 y la fila 2. Selecciono dos filas y una vez que están seleccionadas esas dos filas, hago clic con el botón derecho sobre los números, opción insertar, y con eso se insertaron dos filas nuevas. ¿Les resultó? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, aquí en número, lo que es el número y el nombre, va a ser el dato del alumno-alumna. Entonces yo pongo aquí, datos, alumna. El promedio final. Aquí donde están las PEP 1 y PEP 2, puedo colocar mejor 1 y 2, y acá arriba coloco PEP. Y aquí en vez de controles, voy a colocar promedio. Y acá arriba coloco controles. Ahora, en el caso, por ejemplo, de datos alumnos, esto de datos alumno-alumno es tanto para la columna A como para la columna B. Entonces, lo que voy a hacer es que las celdas A2 y B2 las voy a fusionar en una sola. Para eso, selecciono ambas celdas, me voy a la ficha inicio, y en la ficha inicio, en el conjunto alineación, hay una opción que se llama combinar y centrar. Si ustedes hacen clic en esa opción, esas dos celdas se fusionan en una sola. En el caso del promedio final, vamos a fusionar, en vez de hacia el lado, vamos a funcionar de forma vertical. Selecciona esas dos celdas, combinar y centrar. La PEP
fusiono así, de forma horizontal, y control va a ser desde la F2 hasta la I2. Vuelvo a ajustar el ancho de columnas y me queda así. ¿Les resultó? Sí, profe. Profe, pero ahí en el promedio final, ¿usted igual lo combinó o no? Sí, aquí yo lo combiné. Está combinado esto. Se ve esa línea que me corta. A mí me quedó como todo blanco, pero no importa eso. ¿Cómo? ¿Así? Sí, Ahora, en ese caso, Camila, también nosotros vamos a hacer una corrección. En el caso de promedio final, como yo tengo una celda que es bastante, tiene harto espacio en forma vertical, no horizontal, tal vez sería bueno que la palabra final esté debajo de promedio. Para eso, vamos a ajustar el ancho de la columna a un ancho que nosotros queramos. Y que sea el texto el que se ajusta al ancho de la columna, que es lo contrario de lo que hicimos recién. Para eso, vamos a seleccionar la celda donde dice promedio final, nos vamos a ir a la ficha inicio, conjunto alineación, y arriba de combinar y centrar hay una opción que se llama ABC con una flecha debajo. ¿La ven? Esa opción que se llama ajustar texto. Esa opción Sí, nosotros la vamos a activar, va a quedar ahí activa, y una vez que está activa, el ancho de la columna C, de forma manual, la vamos a darle al ancho de la palabra promedio, en forma manual. Yo, por ejemplo, digo ese ancho, suelto, y allí queda. Fue el texto el que se ajustó al ancho de la columna. ¿Estamos bien allí o no? sí, profe. Ahora vamos a colocar los porcentajes. Por ejemplo, la PEP 1, vamos a decir que vale un 35%. ¿Qué porcentaje le dan ustedes a la PEP 2? Si la PEP 1 vale un 35%. 35, 40, profe. Ya, 35 y 30. Po. Porque ahí te da No, los... profe, yo les decía 35 o 40 el de la PEP2. Ya, pongámosle 40. Tiene un peso bien grande. Y los controla un 25. Entonces ahí están los porcentajes, ahí me da el 100%. Sí, me da el 100%. Lo que vamos a hacer ahora, a esta tabla, le vamos a crear una cuadrícula. Las cuadrículas son las líneas. ¿Ya? Para eso, yo selecciono el área sobre la cual quiero crear una cuadrícula y tengo dos opciones para eso. Una opción es irme a la ficha inicio, conjunto fuente, y aquí tengo un cuadro. En este cuadro se llaman los bordes, ustedes pinchan acá esta flecha y nos vamos a la opción de todos los bordes y con eso tienen ya su cuadrícula hecha con las líneas finas tanto en el interior como exterior de la tabla. Ahora, una segunda opción, supongamos que ustedes tienen como un alma un poco más artística. Podemos seleccionar nuevamente la cuadrícula. Sobre la cuadrícula hacemos clic con el botón derecho. Nos vamos a la opción de formato de celdas. Y aquí en formato de celdas nos vamos a la ficha borde. Y aquí en borde ustedes pueden escoger uno. ¿Qué tipo de línea quieren crearle a la cuadrícula? Por ejemplo, digamos que yo quiero una línea que sea entrecortada, que sea esta línea que está acá. Pincho esa línea.
¿de qué color me gustaría que fuese esta línea? Digamos que yo quiero que esta línea sea de color púrpura. Y esta línea entrecortada de color púrpura, ¿dónde quiero que esté? Yo les recomiendo, para asegurarse, marquen primero aquí ninguno, para que lo que haya estado previamente se elimine. Y ahora que esto está en blanco, indican que esta línea que estamos creando la quiero en el contorno y la quiero también en el interior. Le damos a aceptar y ahí tenemos una cuadrícula personalizada. Esto pues tiene doble función. Una función es la de algo un poco más artístico visual y una segunda, si ustedes tuviesen en una misma hoja varias tablas diferentes, quieren distinguirlas una de otras, por ejemplo, no sé, estas tablas son de temas financieros y estas otras tablas son de temas ligados a recursos humanos, ustedes podrían distinguirlas con cuadrículas de diferentes estilos. Sugerencia. ¿Se entendió? Sí, pero Sí, profe. Ahora, siguiendo la línea de la segunda opción, que sería crear cuadrículas distintas para agrupar por temas, ¿ya? Yo también lo que les recomiendo es acá arriba a los encabezados es colocarle distintos colores para, en términos visuales, distinguir los diferentes grupos de datos. En este caso tenemos el de datos alumna, promedio, PEP y controles. Tengo 4 grupos de datos. Entonces yo les recomiendo darle colores distintos para distinguirlo en términos visuales y también para distinguir dónde parten los datos, también para distinguir dónde comienzan los datos y dónde están y qué es encabezado. Para eso, yo por ejemplo, datos alumnos, yo lo que hago es, por ejemplo, datos alumno, alumna, le voy a dar color de relleno azul, letras blancas, negrita, y a número y nombre, que aún son nombres de campos, yo esto lo selecciono y para distinguirlo, a esto yo le doy como color de fuente el relleno de arriba. Entonces, de esa forma, yo veo, tengo un conjunto de datos que es datos alumno. Debajo de ello tengo 2 campos que pertenecen a esto, también por el color. Yo distingo, son azules, se vinculan con lo de arriba. Y como son de fuente color azul y no negra, son campos y no datos. Entonces acá, por ejemplo, primero final, yo le coloco un rojo oscuro, letras blancas negrita, a la PEP, le voy a colocar un verde, y aquí le pongo un naranjo. Y ahí tengo mi tabla hecha, distinguiendo visualmente los nombres de los campos, los 4 grupos de campos, y también distinguiendo lo que es dato y lo que es nombre de campo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Por si acaso, si ustedes ven las planillas que yo tengo con las notas de ustedes, las planillas que yo hago todos los semestres para ir guardando las notas de mis estudiantes, y si ven las planillas que hago en mis consultorías, esto de los colores está, siempre lo hago. No lo hago, no lo explico aquí por pintar las celdas, por pintar esto que les comentaba recién para distinguir en términos visuales conjuntos de datos y distinguir campos de datos, yo lo hago en la práctica. Y realmente cuando ustedes estén, por ejemplo, construyendo una matriz de datos, una matriz de riesgo, que son por lo general matrices que tienen muchas columnas hacia el lado,
digamos mínimo unos 40 campos hacia el lado, y de los 40 campos muchas veces son unos 10 conjuntos de datos. Esto de los colores realmente ayuda. Así que eso. Son 20 para las 5. Dejamos la clase hasta aquí hoy ya. El próximo lunes vamos a finalizar con esta tabla y vamos a ver un pedacito más de nivelación. Bueno. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo claro. Ya. Ya pues, Nicole. Y el resto, nos vemos el próximo lunes entonces. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe, Profe, gracias. gracias. Profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Y